buenos días para mi gente bonita, buenos días. El día de hoy, bienvenido al episodio número 19 de Transformando el Caos. Estoy feliz, agradecida de que el día de hoy estemos aquí y estoy feliz y agradecida con Dios y con todos ustedes de que estemos compartiendo en este momento. El día de hoy les tengo un temazo, déjenme fijar el comentario. Ok, vamos a tener a nuestra psicóloga Inés de Caral. Vamos a adicciones. Así que si usted tiene un hijo adolescente o tiene algún tipo de familiar, amigo o conocido, quédese que este live le interesa. Vamos a esperar que Inés de Caral se conecte. Te mandé la invitación, Inés. Muy bien, hola, buenas tardes. Hola, Estoy feliz de que estés conmigo en este momento aquí, de verdad que sí. yo también muy contenta de estar aquí. Saludos desde España, Antonella. Un saludo desde Italia y de Venezuela que nos están escuchando. Es mi mayor público, pero también tenemos de México, Colombia, Argentina. Así que saludos y Ujú. bienvenidos para todos. En este momento, Inés es psicóloga, coach, especialista de adicciones. Y el día de hoy vamos a tener este tema tan interesante que nos puede pasar a todos, porque sabes que hay como una creencia de que eso no me puede pasar a mí o a un familiar o a un amigo, ¿no? Ujú. Ese es el principal problema, Antonella. El tema de las adicciones es que a veces culpamos a la gente que tiene una adicción pensando que se lo ha buscado. ¿M? Y realmente es una Exacto. enfermedad y como eso lo tenemos que tratar. Es una enfermedad que nos modifica el cerebro y que nos crea pues una dependencia hacia, no solo hacia sustancias, sino también hacia alguna actividad o incluso hacia alguna relación. ¿M? Qué importante eso, el estar más empático y más consciente con este tema, de que las personas Exacto. que lo sufren es porque tienen un tipo de enfermedad, ¿cierto? Ujú. Es una enfermedad, y además es una enfermedad crónica porque, como ya he dicho, nos cambia la estructura del cerebro, nos crea un desequilibrio en nuestro sistema de recompensa. También es una enfermedad progresiva porque va generando tolerancia. A medida que aumenta esta enfermedad, a medida que aumenta el consumo, necesitamos más para obtener los mismos efectos. Y además, Ok. tú decías que a veces culpamos, ¿no?, a las personas Sí, por tener una adicción y realmente la causa, los factores que influyen en una adicción, tienen en parte son genéticos, en parte son ambientales, en parte son psicológicos. Así que ok, hay muchas cosas que afectan a una ok. adicción. ¿Y algunas de las características pueden ser cuáles de una persona que dependa de algún tipo de sustancia? Porque cuando hablamos de adicción estamos hablando del alcohol, de las drogas, de todo en general, ¿no? Ujú. Sí, hablamos de alcohol, hablamos de drogas, hablamos de tabaco, pero hablamos también de adicciones conductuales. Actualmente se habla mucho de adicción al juego, hay adicción Ok, al sexo, adicción a las compras, exacto. adicción a los móviles. Hay muchas adicciones. La cuestión es que son conductas que en un primer momento producen placer y que las acabamos realizando o consumiendo para evitar el dolor de no consumirlas. Entonces, Perfecto. características, pues sobre todo yo te diría que es la Ay, falta del control del impulso. ¿Pasa algo? sí, que como que se entrecortó la imagen por un momento, pero Ah, listo, listo. Estamos aquí. ¿listo? Vale. ¿Qué me Sí. preguntabas, Antonella? Que se me ha ido un poco. Que cuáles son unas de las principales características para saber si la persona es o no es adicto a algo, ¿no? Ujú. Vale, yo te diría que lo primero que tenemos que distinguir es que consumo no es adicción.
Podemos Ok, consumir y no ser adictos. Somos adictos en el momento en que no podemos dejar de consumir, en el momento en que dedicamos demasiado tiempo de nuestra vida a ese consumo. Somos adictos cuando priorizamos el consumo a otras actividades o a otros valores de la vida diaria, porque ahí es cuando pueden empezar pues, las bajas laborales, las ausencias escolares, los comportamientos antisociales. ok. Un adicto se caracteriza pues, porque no puede mantener la abstinencia, porque tiene pérdida en el control de impulsos, porque tiene craving, que es ese deseo intenso o esa ansia de consumir que pasa por encima de cualquier cosa. Es adicto cuando cada vez necesita consumir más, no tiene fin. Y sobre todo es adicto cuando es incapaz de reconocer las consecuencias que está ocasionando en su vida esta adicción, cuando se las niega a sí mismo, porque la adicción está basada en muchos autoengaños. Nuestro cerebro, para seguir consumiendo, nos engaña y no nos permite que nos demos cuenta de las catástrofes que está provocando en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, sobre Ok, todo. Uh-huh. ok, wow. Qué impactante, qué Es difícil y al un... mismo tiempo Uh-huh. el gestionarse uno mismo eso debe ser tan difícil, ¿no? Para las personas que lo padecen. Sí, como tú decías al principio, es un temazo el tema de las adicciones y ahora Sí, cada día es un problema cada vez más grave, ¿m? Porque claro. el tema es que una vez entramos en la adicción no podemos gestionarnos nosotros mismos, necesitamos ayuda externa porque digamos que nuestro centro del placer ha tomado el control sobre nuestro sistema racional. Entonces, A lo somos mejor incapaces. el sabotaje que tú nos hablas, Inés, Ujú. nos refiere a que siempre se piensa de que se controla, pero no es así, ¿cierto? Exacto, eso forma parte del autoengaño, eso que decimos, ¿no? Es la última copa, o yo puedo salir de esto cuando quiera lo dejo. Todo esto son autosabotajes y autoengaños, porque realmente la adicción ha tomado el control de nuestra vida. Fíjate una cosa, que esto me hizo mucha gracia cuando lo vi. Adicto viene del latín adictus, que significa esclavo. ¿Mm? Entonces, el Wow, adicto es un esclavo de la sustancia, ¿eh? Y no puede salir solo. Y necesita apoyos externos para poder salir de ahí una vez está ¿qué tipo consolidada la de adicción. especialistas? ¿Psicólogos, psicoterapeutas? Sí, o Mm, sea, ¿a qué nivel se... Yo creo que tiene que ser un tema bastante multifactorial, porque hay una parte de psiquiatría, porque Ok, generalmente necesitamos apoyo farmacológico, ¿m? Para ok, frenar un poco estos impulsos, sobre todo pues, a nivel del alcohol o lo que sea, ¿no? Necesitamos psicólogos para que vayan desvinculando o para que vayan analizando cuáles son los motivos y de qué manera estamos relacionando esta adicción con el placer y poderlo separar todo esto y poderle dar la confianza a la persona para que pueda salir de eso. Y luego muchas veces perfecto. necesitamos apoyo social, ¿m? Organizaciones sociales, porque los destrozos que causa una adicción muchas veces luego requieren ese apoyo para volver a reinsertar en la sociedad a nivel laboral, a nivel escolar, a esa persona que se ha salido, ¿no? Entonces, Exacto, muy bien, Inés. necesitamos el Perfecto, apoyo perfecto. de muchos profesionales. Claro, por supuesto. Ujú. Algunas de las causas de las adicciones pueden ser, me llamó mucho la atención que tú me decías, la parte de familia, ¿no? La genética. Perdona, ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, Porque es sí, que me ha entrado que una me, llamada. que me impresionó mucho lo que me dices de que alguna de las causas puede ser la Ujú. parte de la genética. Sí,
A ver, se han estudiado muchos casos en una casa que los padres son fumadores o bebedores o fuman marihuana. Hay muchas más posibilidades de que los hijos desarrollen estas conductas. Pero claro, esto podrían ser motivos ambientales. Pero también Ok, se han visto que hay cerebros que tienen más predisposición a engancharse. Hay gente que es capaz de fumarse un cigarrillo el sábado y no volver a fumar. Y hay gente que cuando enseguida empieza a desarrollar este craving y esta tolerancia que le hace fumar más y más y más. Entonces, realmente está demostrado que hay factores genéticos, que hay cerebros ok, más adictivos que otros. Pero luego yo pondría más énfasis en toda la cantidad de causas más ambientales y más psicológicas, que son las que ok. desarrollan. Realmente tú puedes tener un cerebro con mucha tendencia a engancharse, pero si los factores sociales no lo predisponen, pues no tienes por qué desarrollar ninguna adicción, ¿vale? Ok, ok. Tú sabes que dentro de mi contenido, de mi podcast, yo hablo mucho porque considero que la raíz de muchas cosas es la parte emocional, Totalmente. de muchos traumas, muchas heridas, los vacíos. Entonces, Ujú, ¿qué motivo emocional puede llevar a adolescente, en este caso, que está en ese proceso, ujú, a consumir drogas ujú, o cualquier tipo de mm. sustancias? A ver, motivos emocionales, y yo te hablaría de tres emociones fundamentales. La primera, el miedo. El miedo es Ok, la emoción por excelencia y entonces los adolescentes, sobre todo, tienen muchos miedos a no encajar, a no ser suficientes, miedo al fracaso. Entonces, esta necesidad de encajar en su grupo de referencia muchas veces les hacen probar estas sustancias, ¿no? O es ok, esta necesidad pues, de quitarse esta cortedad a la hora de relacionarse, pues que les hacen beber o les hacen probar la coca o lo que sea, ¿no? Luego, como tú dices, también hay muchos motivos que provienen de un trauma, ¿no? Y ahí conectamos un poco con la tristeza, ¿no? A lo mejor hay algún trauma pues, por un abandono, por una pérdida, por un rechazo. Muchas veces ok, encontramos causas del inicio de drogas en un moving escolar, o en un problema en casa que haya habido, en algo en el que el adolescente se haya sentido rechazado y busque salida a este dolor emocional por la puerta más cercana que encuentra, porque desgraciadamente es muy fácil conseguir sustancias. Y por sí. último te hablaría de la rabia, que la rabia también, la frustración, el sentirse víctima de unas situaciones injustas, también puede hacer que quiera salir de ahí. Y la droga se convierte como en una huida de una vida En un que, escape. en un escape, en una vía de salida de una vida que les duele tanto que no son capaces de enfrentarla. Ujú, ¿Por qué me apoyo en esta parte de adolescencia, Inés? Porque dentro de mi podcast tengo una sección que se llama Escuela para Padres, porque considero que ujú, desde niños debemos de aprender a gestionar la parte emocional, que muchas veces la ponemos de un lado, cuando para ujú. mí debe ser un todo, ¿entiendes? ¿Por qué? Totalmente, Porque por lo que tú me dices, puede ser que sea un escape porque el niño o niña no se gestiona emocionalmente. exactamente, exactamente. Más allá de las condiciones ambientales o de las condiciones genéticas que hablábamos antes, existen las condiciones psicológicas que dependen, o sea, que es la propia persona que es capaz de superar pues esas condiciones ambientales. Y ahí pues está la formación, ahí está el apoyo de los padres, ahí está el crecimiento personal de cada una de las personas. Y es muy importante. Exactamente. Y en el tema de las adicciones jugamos un rol muy importante los padres, por supuesto. A ese tema y ese punto vamos, porque Ujú. ¿qué me dices del rol de la familia cuando ya la persona cae en adicciones, ¿no?
Ujú. A ver, una vez ha caído en adicciones, lo que son los amigos, el entorno, la familia, Ajá, poco puede hacer. ¿M? Lo que puede hacer es apoyo, no culpabilizar, como decíamos en un primer momento, este apoyo emocional, de ok, aceptar a la persona con su enfermedad, no añadir leña al fuego en este sentido. ¿M? Y puede, pues, minimizar todos esos efectos estresores o esas situaciones estresoras que pueden añadir mayor complejidad. Pero una vez ha empezado la adicción, lo único que puede hacer es trabajar la voluntad de la persona para que acuda a un especialista, ¿vale? Porque los padres son padres y los psicólogos son psicólogos y no podemos controlar roles. Donde yo por pondría supuesto. mucho el acento es en la prevención. ¿Mm? Exactamente. Y para eso está este tipo de live, ¿no? Ujú, exacto. Y entonces, a la hora de prevenir, yo hablaría de tres aspectos. Primero, la presencia, ¿m? El estar. El estar disponibles para los hijos y el observarlos. El estar atento a cualquier síntoma. Y síntomas no me refiero a mirar si tienen las pupilas más dilatadas o no, sino ver pues, a la hora de las notas, si de repente hay un bajón, ver si ganan o pierden peso, ver si su comportamiento están tranquilos en casa, qué tipo de amistades tienen, estar un poco atentos a la evolución de la persona para averiguar si enseguida si hay algún malestar que pueda servir o que las drogas les puedan servir de vía de escape de ese malestar. Y sobre Ok, todo, tratar de desarrollar dos aspectos fundamentales en el desarrollo del adolescente, que son la autoestima, ¿m? Que es la forma en que una persona se valora a sí misma, porque una autoestima sana le va a permitir al adolescente generar confianza en sus propias fortalezas, no necesitar esta puerta de salida cuando las condiciones se le pongan adversas. Se va a sentir ok. potente para enfrentarse a determinadas situaciones, ¿vale? Que la vida le pueda proporcionar, como puede ser un fracaso escolar, como puede ser pues cualquier cosa que no le salga bien. Desde la autoestima podrá Que la familia enfrentarse, que los padres se divorcien, un tipo de separación, cualquier tipo de caos, ¿no? por ejemplo, ¿m? Ok. La autoestima es lo que le va a permitir sentir que puede enfrentarse a cualquier cosa. Y por otro lado, y no menos importante, la asertividad, porque la Ok. asertividad proporciona es la capacidad de que respeten sus propios valores y opiniones. Y esta es, digamos, la gran columna o la columna vertebral para que puedan decidir por sí mismos y no en ese afán que tienen los adolescentes de adaptarse al grupo de referencia. Hay veces que dicen que sí cuando quieren decir no. ¿M? Desde la Ah, asertividad, ok. ellos pueden decidir qué es lo que les conviene. Ellos pueden poner en valor sus propias opiniones. Y entonces pueden relacionarse con diversos grupos sin necesidad de acomodarse a opiniones ajenas. Y esto limita mucho estos riesgos de adaptación. ¿M? Ok, Inés, perfecto. Claro y entendido. Me encanta. Me Muy encanta bien. porque es una manera de poder ayudar a los demás, ¿no? Que estén Ujú, pasando por este tipo de circunstancias. Fíjate, ujú, Inés, se habla mucho del adicto, se habla ujú. mucho, pero también la familia necesita la ayuda, porque Sí. muchas veces no se sabe cómo actuar, cómo gestionar. Siempre se dice, bueno, porque tú, porque tú, porque tú, Ujú, pero también la familia necesita ese tipo de ayuda, ¿no? Cuéntanos un ujú. poco de eso. A ver, como ya te comentaba, yo creo que lo mejor que pueden hacer los padres es esta presencia, estar presentes y estar atentos al desarrollo de sus hijos. Trabajar sus fortalezas,
Es decir, que ellos sean conscientes de cuáles son las fortalezas que tienen y quizá desarrollar en ellos una visión optimista del mundo, ¿m? Y de sí mismos, Ujú. de que pongan su atención en la parte positiva del mundo, para que Ok, no se dejen arrastrar por pequeños fracasos. Yo creo que hay veces que nos olvidamos de una característica que tenemos todos los seres humanos, pero que tenemos que desarrollar, que es la resiliencia. De decir, no nos hundimos ante las adversidades, somos capaces de aprender de ellas y hacernos más fuertes. Entonces, darle valor a esta resiliencia, que es algo que tenemos todos, pero que a veces nos olvidamos. Fomentar estilos de vida saludable y hablar, hablar y hablar con los hijos. perfecto, perfecto. ¿Y qué consejo le darías a las personas que ya están inmersas en la adicción emocionalmente? ¿Qué hacer y qué no hacer? A los propios adictos, ¿m? ¿Te A la refieres? familia en general, a su entorno, porque a A- veces la ¿m? persona está negada y tiene que ¿m? buscar la ayuda, pero si él mismo no se busca la ayuda, ¿no? No cae en la conciencia de que Ujú, necesita la ayuda. Muchas ujú, veces viene el familiar o el amigo y le dice, mira, pero vamos, que tienes un problema. Y si no lo ujú. acepta, o sea, desde ese punto de vista, qué se hace? A ver, eso es muy complicado porque, como te he dicho, necesitamos que el enfermo quiera mejorar. Entonces, desde el entorno, yo creo que lo más importante es no perder la esperanza. Es una enfermedad Ok, y de ella se sale. Es difícil porque es habitual tener recaídas, es muy doloroso para la familia porque, bueno, porque ver cómo un hijo se está saboteando a sí mismo, cómo un hijo se está destrozando la vida es muy duro, pero hay que permanecer ahí, hay que estar, hay que mostrar todo ese apoyo, luchar contra la enfermedad, no contra el hijo. Es eh, importante alinearnos a importante él, eso. alinearnos a él y hacer frente común a esta enfermedad. Y para ello, buscar todos los recursos que están a nuestro alcance, que hay muchos. Pero si el hijo percibe que la familia se coloca en contra, que lo ven como un enemigo, es cuando tiende a rendirse. ¿M? Y no hay que rendirse. ¿M? Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Inés. Llegamos a la ronda de preguntas. Ujú. Mónica nos dice, hola Ana, hola Inés, gracias por esta charla tan estupenda. Inés, yo te sigo porque leí justamente de cómo dabas mucha importancia a la mala gestión de las emociones. Ujú. Pero la adicción de ella es por la comida, ¿no? También es Ajá. otro tipo de Sí, adicción. también. Al final, la comida normalmente se engloba en otro tipo de trastornos, pero al final tiene un poco la misma base. Hay algún dolor emocional que no nos permite disfrutar de la vida y que tratamos de controlar. Y hay gente pues que lo controla a través de la comida, o hay gente pues que lo controla pues a través del juego o del trabajo excesivo. Es una manera de huir de algún dolor emocional que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde proviene. Ujú. Sí, así es. Mónica también nos pregunta si el adicto ya tiene 18 años, es Ujú. decir, que ya está en una edad más grandecito y no quiere, ¿qué se hace? Ujú. Ese es el gran problema. No quiere buscar la ayuda, me imagino, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, ahí hay una gran labor de los padres de persuasión. Cada uno conoce mejor que nadie a sus hijos y si no tenemos pues el apoyo. Al final yo he vivido casos en los que se ha tenido que acudir a servicios sociales pues para que lo ingresaran. Es que cuando llegamos a unos límites determinados pues tenemos que contar con el apoyo de la sociedad, ¿no? Pero bueno, son casos muy extremos. Generalmente
a través de la conversación con los padres, bueno, con la ayuda de algún psicólogo, con la comprensión mutua, con la paciencia, con el respeto, con el hacer ese frente común frente a la enfermedad, se suele conseguir, porque la persona que está consumida por la adicción tiene ganas de salir. Lo que pasa es que muchas veces cree que no puede, pero Exacto, tiene esa es ganas la de salir. pregunta que te digo aquí, de que si en algún momento sí se sale. Sí se sale, sí se sale, se puede salir, hay salida, es una enfermedad y tenemos muchos medios para salir. Lo que no se sale es tomándonos una aspirina y pensando que mañana vamos a estar perfecto. Ni se sale pensando pues que en una semana de abstinencia va a estar todo arreglado. Porque como te decía al principio, es una enfermedad que modifica el cerebro, que modifica nuestros sistemas neuronales y por tanto tarda un tiempo, que generalmente es largo, en recuperar su capacidad de encontrar placer en otras cosas que no sean esas sustancias. Entonces, mucha Sí. paciencia, mucha esperanza, mucho apoyo, mucho respeto hacia el adicto, porque no es culpable, ¿vale? Y estar ahí, pero se sale. Salirse, se sale cuando hay voluntad. Ok, Inés, muchísimas gracias. Una reflexión final que yo siempre le Mm, pregunto a mis invitados mm, es, ¿qué es el caos para ti? Esto definitivamente es un caos, es ujú, este tema, ¿no? Pero ujú. para ti, como psicóloga, ¿qué es el caos para ti? Y a través de qué herramientas tú transformarías el caos. A ver, una gran pregunta, Antonella. A ver, para mí el caos es falta de organización de la información. ¿M? El no saber dónde encontrar la información o que la información sea errónea. Para mí ese es el gran problema. Y en el aspecto de las drogas, eh, yo creo que tenemos muy poquita información que muchas veces los hijos necesitan información y cuando no somos capaces de dársela, la buscan en otros sitios. Y esa información muchas veces es muy caótica, ¿m? Y muy Ok, desordenada, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi receta para transformar el caos, ¿no? ok. Sería ordenar esta información, ¿m? Y poder dársela de la forma más realista y menos exagerada, pero sin minimizar los efectos que hay detrás de todo este tema. ¿Vale? Y este sería el consejo que le darías a los padres para conversar sobre estos temas para los Sí, niños que están sí, entrando ya en sí. una edad, ¿no? Yo les diría a los padres que seguramente sus hijos saben más de drogas que ellos mismos. Por tanto, que no tengan miedo de hablar de estos temas con ellos, pero que hablen desde una mentalidad informada y sobre todo sin tratar de exagerar o sin minimizar los riesgos, porque entonces, si no, perderán la confianza de sus hijos. Porque sus hijos, hoy en día hay muchas fuentes de información y necesitan esta respuesta informada de sus padres. Perfecto, Inés. Te doy las gracias, gracias a todas las personas que se conectan y bueno, los espero en un próximo episodio de Transformando el Caos y te agradezco tu tiempo, tu aporte y gracias, Inés. Mire, Inés tiene su cuenta que se las dejo aquí en este live para que vayan inmediatamente a que la sigan y también Inés nos va a conversar ahorita qué tipo de planes tiene, qué proyecto, si das las consultas, cómo. Cuéntanos. Bueno, yo soy psicóloga en Barcelona y hago tanto terapias presenciales como online. Perfecto. Y luego pues hago algunas formaciones, sobre todo pues en salud emocional, sobre todo pues en liderazgo, en autoestima, formaciones o a empresas o a particulares. ¿M? Pero básicamente pues hago terapias presenciales y online. Excelente. ¿M? Excelente. Gracias, Inés. Muchísimas gracias. Gracias Muchas para gracias todo a y que ti. tengan un feliz día. Chao. Gracias, Antonella. Chao.